Les habla Lina María Vélez, ortopedista y traumatóloga, profesora del Departamento de Cirugía de la sección de ortopedia. El día de hoy revisaremos el tema de luxaciones de miembro inferior, principalmente cadera, patela y rodilla. Empecemos entonces con la luxación de la patela. Estas son lesiones que están asociadas a patologías, a traumas de alta energía. Generalmente la denominamos de acuerdo a donde esté localizada la cadera, es decir, si la cadera está localizada en la región posterior, se trata de una lesión posterior. Si la cadera está localizada hacia la región anterior, se trata de una luxación anterior. Y si la cadera está localizada hacia la región central, es decir, que se mete hacia la cavidad pélvica o hacia el anillo pélvico, se trata de una lesión central. Las lesiones asociadas generalmente son de carácter nervioso, ya que en la parte posterior encontramos íntima relación con el nervio ciático y hacia la parte anterior encontraremos el nervio femoral con su respectivo paquete. Las complicaciones asociadas a esto se deben principalmente a la ruptura de la cápsula articular por donde ingresa la circulación a la cabeza femoral. Por ende, va a llevar a un riesgo innato de necrosis avascular, adicionalmente de la artrosis que puede presentarse por el daño sobre estas estructuras. El mecanismo que produce la lesión es un golpe directo sobre la rodilla que transmite toda la energía hacia la parte posterior de la cadera, generando que la cadera, estas fuerzas, terminen luxando la cadera hacia atrás. Este es el mecanismo que produce las lesiones para las localizaciones posteriores. Clínicamente encontraremos estos pacientes para la luxación posterior en posición de aducción y rotación interna y para la luxación anterior en posición de rotación externa y abducción. Miremos esta imagen acá. Vemos cómo la extremidad está en aducción y rotación interna, que es la que se encuentra para la luxación posterior, que clásicamente ha sido descrita como la posición de bañista sorprendida. Para la luxación anterior, que encontramos la posición en rotación externa y abducción, es denominada clásicamente como la posición de bañista impúdica. Esta imagen radiológica corresponde entonces a una luxación bilateral de las caderas, en donde el lado derecho presenta rotación interna y aducción con una luxación posterior y hacia el lado izquierdo presenta rotación externa y abducción con una luxación anterior de la cabeza femoral. El tratamiento de estas lesiones depende entonces de qué maniobra vamos a realizar de acuerdo al tipo de luxación que presentemos. Técnicas existen varias descritas y siempre después de realizar los procedimientos de reducción debemos evaluar la radiografía para determinar la congruencia articular o la presencia de cuerpos libres intraarticulares. Remitir es lo recomendado debido al pronóstico de estas lesiones y a la alta probabilidad de presentar complicaciones de tipo articular. Establecer el pronóstico de estas lesiones puede ser difícil porque muchas de ellas están comprometiendo la parte vascular y este es el que va a marcar el parámetro para la evolución posterior. Las maniobras repasaremos un poco. La Stimson, colocamos paciente en decúbito prono. Uno de las personas que está ayudando a hacer la reducción comprime la cadera, localiza la cabeza femoral y comienza a empujarla, mientras que otra de las personas da rotaciones externas. En el video que verán a continuación vemos entonces cómo una de las personas comprime hacia la parte de la cadera, mientras la otra persona da las respectivas rotaciones. Este es un método que quizá pocas veces utilizamos, esto en vista que la maniobra puede requerir la sedación del paciente o la aplicación de medios anestésicos y la vigilancia de estos pacientes en el decúbito prono puede ser un poco más difícil. La maniobra hipocrática consiste, generalmente la hacemos con el paciente, la colchoneta o en el piso del paciente, esto con el fin de poder aplicar unas fuerzas muchísimo mayores. Una de las personas se apoya sobre las crestas ilíacas del paciente, mientras que la otra persona comienza a hacer tracción longitudinal continua de la extremidad. En el video entonces vemos cómo la persona está en colchoneta en el piso, se ejerce tracción sobre los dos puntos
de las crestas ilíacas, y mientras se realiza esa tracción longitudinal se hacen movimientos de rotación interna y rotación externa, manteniendo siempre la tracción constante. Y la maniobra de Roldán consiste en colocar cadera a 90 grados, también con el paciente en colchoneta en el piso, cadera a 90 grados, rodilla a 90 grados, generalmente apoyada sobre la rodilla de quien está haciendo la maniobra, y se va ejerciendo tracción desde la región distal, tracción, 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 y igualmente los movimientos para rotación interna y rotación externa hasta lograr la reducción. Estas maniobras pueden generar o pueden requerir de tiempos prolongados para tratar de mantener las tracciones, por lo tanto es recomendable pues que las personas que están haciendo dichas maniobras se alternen entre sí. En cuanto a la luxación de rótula, el mecanismo del trauma está asociado mucho a traumas deportivos y muchos de ellos en la forma aguda son reducidos en el sitio donde sucede el evento. Siempre descartar si existen fracturas o no asociadas, y de ahí la importancia que pidamos radiografías así sea muy evidente la luxación. Clínicamente se ven con un desplazamiento hacia la parte lateral de la patela y con la rodilla bloqueada en semiflexión o semiextensión, sin que pueda hacer libremente dichos movimientos. En la radiología, entonces, como les mencionaba, siempre considerar pedir también axial acá porque podemos encontrar fracturas avulsivas en dicha zona. Evaluamos adicionalmente la profundidad del surco que tienen en esta proyección, y lo que se encuentra es que muchas veces lo que falta es profundidad de ese surco, y patela continuamente puede presentar fenómenos de luxación persistente para un lado o para el otro, y eso es lo que da origen a una luxación recidivante de la patela. En cuanto a la rodilla, vamos a encontrar una pérdida completa de la anatomía. Denominamos generalmente el tipo de luxación que tengamos de acuerdo a la localización en la que esté la tibia. Si la tibia está anterior, se trata de una luxación anterior, pero si la tibia está posterior, hablaremos de una luxación posterior. Podemos tener también la rotatoria, y nunca olvidar que esto se deben a mecanismos de alta energía, y dichos mecanismos de alta energía van a tener asociado con mucha frecuencia la posibilidad de una lesión vascular. Muchas de ellas, esa lesión es la principalmente asociada, hasta en un 65% puede verse afectada. Van a requerir una reducción inmediata con el fin de descomprimir la parte vascular que puede estar comprometida, y se recomienda una inmovilización manteniendo una rodilla de la flexión de aproximadamente 20 grados. Se remiten sobre todo para los estudios vasculares. La remisión desde el punto de vista ligamentario puede hacerse en forma diferida, pero la remisión desde el punto de vista vascular se considera una emergencia, porque el pronóstico de la extremidad está ligado a ese pronóstico vascular más que al pronóstico ligamentario como tal. Para hacer la reducción, lo que hacemos es que si la tibia está posterior, pues empujamos hacia anterior, y si el fémur está en la posición contraria, pues lo hacemos hacia el lado contralateral. La reducción la realizamos manteniendo siempre tracción constante, y esa tracción constante haciendo también los movimientos. Requerimos también de la ayuda de 2 personas. Inmovilizamos, y siempre un monitoreo estricto de los pulsos a nivel distal, tanto previo a la manipulación como posterior a la manipulación. La recomendación con este tipo de lesiones es que sean remitidas lo más rápido posible, sobre todo es para los estudios vasculares, por la viabilidad que de ella depende. Les agradezco mucho la atención prestada a este pequeño recuerdo de los temas de luxaciones de miembro inferior. Muchísimas gracias.